Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. A veces, el amor no llega cuando lo buscas. Llega cuando dejas de correr. Cuando menos lo esperas. O cuando escuchas una canción que, sin saber cómo, ya hablaba de su encuentro. Marco pensaba que el amor no era para él. Después de una relación larga y dolorosa, dejó de creer en eso de almas gemelas y el amor de tu vida. Marco iba por la vida como quien camina con los audífonos puestos. Escuchando, pero sin sentir. Un lunes por la tarde, Marco iba de regreso a su casa, cuando pasó por una cafetería que había visto un par de ocasiones. Siempre se decía, voy a venir a tomar un café, pero con el ajetreo del trabajo, nunca había podido visitar. Estaba lloviendo, y el lugar olía a pan recién horneado, y ese toque cambió el ambiente de un lunes monótono. Se sentó en una mesa que tenía vista a la calle, pidió un café, y puso su playlist de siempre. Fue entonces cuando escuchó esa canción. No venía de sus audífonos. Sonaba en las bocinas del lugar. Era una melodía suave, como un susurro. Y una letra que hablaba de dos personas que se encuentran justo cuando habían dejado de buscar en un día de lluvia. Marco se quedó inmóvil. Era como si el universo le estuviera hablando. Y justo entonces, la vio. Sentada en la mesa de al lado, también sola. Tenía una libreta en las manos y tarareaba la misma canción. Se miraron. Y ella sonrió como si ya lo conociera de antes. ¿También te gusta esta canción?, le preguntó. Marco, nervioso, solo atinó a decir. Creo que me acaba de encontrar. Su nombre era Carla. Y a partir de ese día, comenzaron a encontrarse más seguido. En esa misma cafetería. Con la misma canción de fondo. A veces hablaban por horas, otras veces solo se acompañaban en silencio. Pero siempre había música. Y algo en el aire que hacía que todo doliera menos. Un día, Carla le contó que llevaba meses escribiendo letras de canciones. Pero que había perdido la inspiración. Hasta que lo vio escuchando como si el mundo se hubiera detenido, le dijo. Carla conocía esa canción desde hace años. Era su favorita. Pero para Marco, esa canción no existía. Hasta que la escuchó, justo el día que la conoció. Fue como si la canción hubiera estado esperando su encuentro. Como si cada nota hubiera sido escrita para ese preciso instante. En la actualidad, esa canción suena en su casa cada mañana. Carla la regrabó con su voz, con una letra nueva, hecha solo para ellos. Y aunque Marco sigue sin entender muchas cosas de la vida, hay algo que tenía claro. Hay canciones que se vuelven nuestras antes de conocer a quien las inspiró. Y cuando por fin lo haces, el mundo, de alguna forma, empieza a sonar mejor. No subestimes una melodía. A veces, es una canción la que te encuentra. Cuando ya habías olvidado cómo sonar. Porque el amor no siempre grita. A veces, solo canta. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.